Buenas tardes. Ante todo, necesito que las instituciones participantes nos confirmen vía chat que el audio está funcionando, por favor. Por favor, las instituciones participantes, vía chat, confirmar que nos escuchan. Repito, tengan la amabilidad de las instituciones participantes de confirmarnos vía chat que están escuchando bien. Vamos a iniciar entonces con esta sesión de trabajo que tiene por objeto revisar los formatos y requerimientos del producto 1 a los convenios de fomento de la permanencia 2013. Yo soy Jorge Franco, del equipo de fomento de la permanencia. Me acompañan como parte de ese equipo de fomento de la permanencia la doctora María Teresa Mateos, la doctora Paola Monsalve, la doctora Andrea Vallares y las personas del equipo de trabajo de la Universidad Central que apoyan la supervisión de los convenios de fomento de la permanencia. De parte de ustedes, de parte de las instituciones de educación superior, pues nos acompañan no solamente las 18 instituciones apoyadas, además de ellas han sido convocadas a esta sesión las instituciones que se presentaron y que en este momento están adelantando gestiones en el rol de acompañante o institución par. Entonces, pues esperamos que conjuntamente compartamos las dudas o establezcamos cuando menos conversaciones o refinemos las preguntas que sobre la entrega del primer producto tenemos. Y es importante que tengamos muy presente que ese esclarecimiento de dudas va a tener como soporte, como fundamento, los términos de la convocatoria que fueron publicados y que fueron de conocimiento de todos nosotros. Allí se consignan las directrices generales que nos van a permitir pues, interpretar o dar alcance a las diferentes componentes de los formatos del primer producto. Esos formatos, Word y Excel, no hacen cosa diferente a la de recoger los requerimientos contractuales que quedaban pactados en cada uno de los convenios. Lo que hacen esos formatos es prácticamente sistematizar, ordenar la información a entregar para responder, repito, a esos requerimientos contractuales. La sesión la vamos a desarrollar con la participación de la Universidad Central, quien a continuación va a presentar pues específicamente las diversas partes de esos formatos, el alcance de los términos que están allí consignados, de algunos de los términos que están allí registrados, y en una última parte, esto creo que toma aproximadamente unos 40 minutos, la sesión está prevista de 2:30 a 4 de la tarde. En la última parte pues tendremos una sesión abierta a las inquietudes, comentarios o contrastes o sugerencias que se puedan presentar. Yo quiero llamar la atención antes de terminar a dos o tres aspectos que en las conversaciones que he sostenido con varias de las instituciones han sido reiterados. Uno de ellos es, las instituciones insisten mucho en preguntar, ¿es posible cambiar los planes de acción que vamos a presentar como primer producto? Y algo muy similar, las instituciones también reiteran la siguiente inquietud: ¿es posible, qué tan flexible es modificar o ajustar posteriormente los planes de acción que acordemos entre instituciones acompañantes y acompañadas? Respecto a la primera pregunta, y dado que es competencia del Ministerio, les confirmamos que sí. No es cabeza de fuerza lo que se entregue en el primer producto, sí es posible siempre y cuando se presente previamente una justificación, siempre y cuando los costos o las modificaciones presupuestales sean razonables, se ciñan a los lineamientos del convenio y a los lineamientos de la convocatoria, sí es posible realizar ajustes. En cuanto a la segunda parte de la inquietud,
pues obedece más a las conversaciones, al grado de formalización de los acuerdos entre las dos instituciones o entre las varias instituciones que hayan acordado acompañar a una institución que es apoyada en el marco de la convocatoria. Un segundo ítem muy recurrente en las conversaciones con las instituciones es si pueden o no cargar a los aportes del Ministerio gastos por concepto de transportes, viáticos, en general visitas. Al respecto, el Ministerio pues tiene muy presente que dichos encuentros presenciales, esas visitas, son muy importantes para una dinámica de transferencia. No obstante, lo que esperamos es que sean nuevamente muy razonables, que sea muy claro el propósito, que sea muy claro el producto que se va a obtener de esa visita, que no sea, discúlpenme la expresión, una mera visita de reconocimiento, una mera visita, pues, comillas, social, que sea muy claro que se va a generar un plan de recomendaciones o que sea muy claro con relación a los productos mismos del convenio. Y segundo, además de que esté claramente justificado, muy bien argumentado, debe presentarse, como lo dice el convenio, un plan de visitas que previamente aprueba el Ministerio. Espero que comprenda que lo que buscamos pues, es el máximo de eficiencia en el recurso, en la aplicación de estos recursos, máxime su naturaleza pública. Y una tercera, ya para cerrar, una tercera inquietud es la de, bueno, y los costos están elevados, no me alcanza para cubrir toda la propuesta, o en el caso, tenemos varios casos de instituciones que aspiran a cubrir, se comprometieron a cubrir 2 y 3 ejes de trabajo, ya están pues presentando dificultades para cubrir presupuestalmente la atención, el fortalecimiento de esos 2 o 3 ejes de trabajo. Pues yo quiero llamar un poco a considerar el espíritu, el propósito final de la convocatoria no es otro que el de compartir saberes, compartir conocimientos. Quiero, por favor, que tengan en cuenta que si bien el acompañante no va a trabajar a pérdida, atenuemos de pronto la mentalidad de negocio, utilidad o rentabilidad, es decir, debemos establecer claramente unos costos que estén, que sean a costo, que no sean de mercado, que no incluyan dicha rentabilidad o utilidad. Es muy importante entonces tener ese lineamiento en la cabeza, que la convocatoria fue creada pensando en compartir saberes y experiencias. 1. Y 2, pues necesariamente, si estamos partiendo, si se cubre esa primera directriz, si estamos partiendo de costos, necesariamente deberemos acotar el alcance de las propuestas, de los componentes a transferir. Porque no es posible que una institución que se comprometa con 2 o 3 ejes de trabajo argumente que dado que presupuestalmente no le alcanza, entonces no va a cubrir 1 o 2 ejes de trabajo. Repito, jurídica y contractualmente eso no es posible. Se puede dar un menor alcance a cubrir un eje de trabajo, un eje de transferencia específico, pero no se puede omitir su desarrollo. Eso quiero enfatizarlo y reiterarlo. Muy bien, entonces le doy la palabra en este momento al equipo de la Universidad Central para que presente los formatos de primer producto y posteriormente pues tendremos la sesión abierta a inquietudes. Buenas tardes, mi nombre es Diana Guerra y hago parte del equipo de acompañamiento de la Universidad Central. La idea es poderles presentar un poco o explicarles algunos aspectos importantes que se deben tener en cuenta en el diligenciamiento de los formatos que tuvimos la oportunidad de enviarles hace un mes. Bien. En el correo que les enviamos hace un mes,
enviamos dos archivos, un archivo en formato Word y un archivo en formato Excel. Voy a empezar a explicar el formato en Excel. El formato en Excel tiene una primera hoja que se llama plan de acción. Aquí mostramos el plan de acción de cada uno de los ejes de trabajo que la universidad se comprometió a desarrollar. ¿Eso qué significa? Que si la universidad va a manejar 2 o 3 ejes, cuando entregue su primer producto deberá entregar un archivo de Excel por cada uno de los ejes. ¿Por qué? Porque la idea es manejar cada eje como un proyecto independiente, porque los ejes, aunque pueden relacionarse institucionalmente, cada uno tiene un desarrollo diferente. Es posible que tenga un equipo de trabajo diferente que esté participando. Incluso, cada eje puede tener un acompañante diferente. En este plan de acción, como se pueden dar cuenta, hay una primera columna que habla de las etapas. Esas etapas están desarrolladas o definidas de acuerdo a las obligaciones que están en el convenio. Cada uno de los proyectos debe cumplir con estas 6 etapas, es decir, definir un diagnóstico, sensibilizar a las diferentes instancias, institucionalizar o formalizar, ajustar los procedimientos. Esto es muy importante porque las herramientas que no quedan institucionalizadas bajo responsables y procedimientos es posible que no cumplan con el alcance que esperamos. En las actividades debemos definir cuáles son las actividades que están asociadas a cada una de las etapas. Línea base, en qué estado estamos, fecha de inicio y fecha de fin. Estas etapas no necesariamente cuando finalice la primera comienza la segunda. Pueden iniciarse paralelamente las 6 etapas que trabajamos. Siguiente, por favor. Como se dan cuenta, en la primera columna son 6 etapas. Como ya les mencioné, cada etapa debemos hacer una descripción, los responsables dentro de la institución y si esas actividades están asociadas a fuente de recursos del ministerio o fuente de recursos de contrapartida. La etapa 4, que es la etapa que en el plan de acción general se refiere a la transferencia, lo que buscamos ahí es que cada una de las instituciones aterrice muy bien el plan de acción y las fases de implementación de su eje de transferencia. Por eso aquí hablamos que se debe diligenciar por cada eje de trabajo, se le debe dar el nombre si van a trabajar sistema de alertas y si por ejemplo el eje de trabajo es sistema de alertas, ¿cuáles son las actividades asociadas? Las actividades pueden comenzar desde el levantamiento de requerimientos del sistema que va a desarrollar la institución. ¿Cuál es el inicio y el fin de esa etapa? ¿Y quiénes son los responsables? Aquí es importante que los responsables sean tanto a nivel interno como a nivel externo, en donde se relacione la IES acompañante. Igual debemos trabajar fuente de recursos y alguna observación especial. Contrataciones requeridas. Este es otro anexo que debemos diligenciar, en donde detallamos o listamos a todo el equipo que va a trabajar en el eje de transferencia, ya sea de la universidad o personal externo que sea contratado como asesor o consultor. Es importante que a cada perfil le describan cuáles son las actividades y los aportes específicos que le van a hacer al proyecto. Recuerden, aquí se llena tanto el de contrapartida como los que se ya vayan a contratar adicional a cargo de recursos del ministerio. Esos son los formatos de Excel que se deben diligenciar. Recuerden, es un formato de Excel por cada eje de trabajo que vayan a desarrollar. Ahora les voy a presentar el formato de Word.
el formato de Word sí es un solo formato por institución. En él debe relacionar esos ejes transversales que son institucionales y que afectan a los 3 ejes de trabajo. Bueno, esta es la portada en donde debemos identificar cuál es la institución. Los ejes de transferencia. Tenemos un primer apartado donde hablamos del eje de transferencia. Aquí debemos nombrar todos los ejes que se van a trabajar, sea 1, 2 o 3. ¿Cuál es la problemática actual relacionada a esos 3 ejes de transferencia y qué es lo que motiva la necesidad en la institución de haber participado en este proyecto y de haber formulado sus planes de acción de acuerdo a la problemática identificada dentro de la institución? En la descripción del objeto de adaptación o transferencia, y aquí es muy importante hacer una especial descripción en aquellos en los que tenemos recursos TICs. ¿Por qué? Porque los recursos TICs requieren de un diagnóstico y un análisis muy exhaustivo dentro de la institución para definir muy bien las necesidades técnicas que va a trabajar. Aquí hablamos de cómo está la conectividad, interactividad y accesibilidad de los diferentes usuarios, las limitaciones o posibles riesgos que se nos pueden presentar en la transferencia, cuáles son los requerimientos funcionales y no funcionales de la herramienta. En los equipos de trabajo de las instituciones, cuando van a hacer transferencia de TICs, es muy importante la participación de los equipos de sistemas de la institución, ya que ellos conocen este tipo de características técnicas que nos permiten identificar cuáles son los requerimientos que tendremos para la transferencia del objeto. Ok. Estamos en la diapositiva número 7, que lo encuentran en la parte inferior del chat. Igual como les contaba, estos documentos los enviamos hace un mes, que fueron los formatos. Igual si alguna universidad en este momento aún no cuenta con esos formatos, por favor infórmenos para hacérselos llegar nuevamente. Y también que nos actualicen los datos de contacto, de correo y de los responsables para garantizar que sí les está llegando la información que les estamos enviando de estos formatos. ¿Qué tipo de transferencia se va a realizar? Si es asesoría, si es consultoría, si es adquisición. Esto es muy importante que lo definan porque eso también les ayuda a trabajar y aterrizar sus planes de acción y también hacer un seguimiento de acuerdo a las características que tenga cada una de las transferencias. Siguiente. Los sistemas de información relacionados. Cuando hablamos de transferencias de tecnología es muy importante y reitero la importancia del diagnóstico que hace la institución acerca de sus sistemas actuales de información. Estamos en la diapositiva número 8. Los sistemas de información relacionados, entonces es importante que haga un inventario de cuáles son esos sistemas con los que cuenta actualmente la universidad y que van a ser necesarios o que deberán adecuarse o articularse con el objeto de transferencia que esperan desarrollar dentro de la propuesta. Aquí es una ficha técnica donde el nombre del sistema, quién es el proveedor, hace cuánto está en la universidad, una descripción general de cómo funciona el sistema, quiénes lo utilizan, qué reportes está arrojando en este momento. Un diagrama gráfico de la arquitectura del sistema. Esto nos va a permitir ver si el objeto de transferencia va a llegar a articularse con uno actual, lo va a complementar, va a ser uno nuevo. Tecnología, qué tipo de tecnología utiliza, la capacidad de ampliación. Y si cuentan con más de un sistema, debemos llenar una ficha técnica por cada uno de los sistemas con los que cuente la universidad y que serán pieza clave en el objeto o el eje de transferencia que van a desarrollar. Vamos a pasar entonces a la diapositiva número 9, en donde también
se les solicita una descripción, cuál va a ser el alcance de la solución, cuál va a ser el alcance del eje de transferencia, cuáles son los objetivos que se esperan alcanzar durante la vigencia también del convenio y a largo plazo, y eso es importante definir unos objetivos a corto, mediano y largo plazo que permitan hacer un seguimiento más puntual al desarrollo del proyecto. Tener en cuenta qué no se va a incluir, cuáles son las exclusiones que va a tener ese objeto de transferencia, ya sea a nivel funcional, técnico o económico, que no van a ser cubiertos durante el desarrollo de esta, de pronto es una primera etapa. Es posible que estén pensando en sistemas que a largo plazo sean mucho más robustos, pero que en la etapa inicial tengan un alcance de primera fase, segunda fase. Esto es importante que lo pongan aquí, porque nos va a ayudar, y a ustedes también, a hacerle un seguimiento mejor a los objetivos, metas e indicadores que deberemos hacerle seguimiento durante la vigencia del convenio. Las áreas que intervienen, estas son áreas a nivel interno. ¿Quiénes son? Si es bienestar, sistemas, admisiones, registro y control. ¿Quiénes son todas esas personas que están directamente vinculadas con el objeto de transferencia? Por ejemplo, los que van a transferir temas en capacitación docente, están vinculadas las áreas de pedagogía de la institución, que son finalmente las que tienden a tener a cargo este tipo de actividades. Entonces hay que nombrarlos a todos y cuál va a ser la función y las características y los aportes que van a generar dentro del marco del proyecto. Procesos, procedimientos aprobados por la institución respecto al eje de trabajo. Entonces aquí es hacer un análisis general de los procesos del objeto de transferencia, porque nos va a servir como línea base cuando hablamos de este tipo de herramientas. La idea es dejarlas institucionalizadas, que realmente se conviertan en una herramienta de uso diario y no solamente en una herramienta montada en el sistema, pero que no tiene un doliente, que no tiene un responsable o que no tiene unos procedimientos para su carga, alimentación y sobre todo análisis. Entonces es muy importante que para cada uno de los ejes de trabajo definan procesos y procedimientos que garanticen el sostenimiento de la herramienta en el tiempo y que garantice que los resultados obtenidos en la alimentación de esa herramienta realmente está generando los reportes que requiere la institución para hacer seguimiento al tema de la permanencia dentro de las instituciones. Vamos a la diapositiva 10. Aquí entonces igual el equipo de trabajo, en la parte de arriba hablábamos de áreas responsables, aquí en equipo de trabajo ya hablamos de personas que con nombre propio tienen la responsabilidad de desarrollar o que participan en cada una de las etapas propuestas dentro del proyecto. La proyección describa cuáles son las oportunidades o los factores que se pueden aprovechar para el diseño y desarrollo a solución a futuro. Resultados esperados, entonces cuáles son los resultados que se espera con la implementación a corto, mediano y largo plazo. Esto es importante porque estamos hablando de una vigencia, de un convenio que va hasta diciembre, entonces es importante que empecemos a definir cuáles son esos objetos a corto plazo que esperamos, los objetivos, perdón, a corto plazo que esperamos y a largo plazo. Y línea base, que esto es tomando como fuente el SPA-10. Nos comentaban que en este momento es la información que actualmente está en el SPA-10, la que se reporte, que no han podido sincronizar, no importa, es la que en este momento tenga el sistema, que finalmente es la información que es visible al ministerio y sobre la cual vamos a empezar a medir ese mejoramiento y esos avances en ese reporte. Hablábamos de dos anexos. Este anexo 1 corresponde a un informe de socialización del proyecto hacia el equipo de trabajo que está directamente vinculado al proyecto. En uno de los correos que les enviamos hacíamos la aclaración de cuál iba a ser este anexo 1. Es un informe de esas reuniones previas que han realizado con las áreas que intervienen en el proyecto para verificar la socialización y la participación y compromiso de cada una de esas áreas.
Ese es el anexo 1 que les estamos pidiendo acá. Y el anexo 2, que es el de SPADIES, un reporte 2006-2012. Recuerden, es la información que actualmente está en el sistema, esa va a ser la base para trabajar. Entonces aquí es una presentación de cuáles son los formatos que vamos a trabajar para esa entrega de primer producto. Si tienen alguna inquietud, entonces podemos empezar a solucionarlas. Bien, voy a empezar a leer las inquietudes que se van presentando y vamos a iniciar una conversación pues, sobre ellas o una, si podemos en este momento, una respuesta o una aproximación a una solución a esas inquietudes. Una primera pregunta de la Universidad de Antioquia es por los formatos. En verdad no habíamos pensado inicialmente en enviar los formatos de primer producto, debido a que no estaban muy maduras o no teníamos mucha certeza respecto de las conversaciones, el grado ya de acuerdo que tenían entre las instituciones acompañantes y acompañadas. Apenas hace unos minutos les hemos enviado esos formatos de primer producto a las acompañantes. De todas maneras, los formatos estaban dispuestos desde el día de ayer en este chat y lo importante es que los miremos en este momento y pues hacia el futuro para coordinar las acciones pues entre acompañante y acompañada ministerio para atender lo que allí se requiere. La UTS pregunta por los formatos, ya se les envió al doctor, si no estoy mal, Fabio González. Al profesor Fabio González se envían los formatos, estamos hablando apenas ayer o anteayer se le envían esos formatos y creo que a otras personas del equipo para responderle a Lili Ardila. La doctora Melba Cáceres pregunta ¿dónde encontramos mayor información para el análisis de los datos de SPADIES? La información se encuentra directamente en las dependencias que alimentan pues las tablas respectivas en la institución. La fuente de esos datos es la misma institución de educación superior. Una clave importante que les sugiero para validar la información, y muy práctica me parece a mí, es comparar tres variables. Atención, solamente matriculados, graduados y primípados, o primer curso, creo que se llama ahora. Matriculados, primer curso o primípados y graduados. Y comparan, toman una muestra de 3 o 4 semestres del SPADIES, puede ser incluso el SPADIES que está en web, y lo comparan contra los datos que están en el SNIES. Allí van a tener ya un muy buen primer análisis de qué tan bueno está el reporte de SPADIES. Esto es, generalmente, cuando la información de SPADIES está débil, va a haber un alto subreporte. Si se reportan 100 estudiantes por SNIES,
una baja calidad de información en SPA 10 va a ser tener 70, 50 estudiantes como matriculados. Y así pueden comparar para uno o varios semestres el reporte de información. Ese es un método que les sugiero, muy sencillo, muy básico, pero muy diciente de la calidad de la información que está reportada en SPA 10. Otra estrategia sencilla es revisar las mismas salidas de información de SPA 10. ¿Cómo es que llaman los economistas? El nivel de parsimonia o de regularidad que tienen las tasas de deserción. Si yo encuentro que al consultar la tasa de deserción, por ejemplo, por cohorte de mi institución, encuentro picos, saltos entre un semestre y otro, ejemplo, del 12 al 25, al 40, vuelve y baja al 12, pues yo debo sospechar que la calidad de la información es precaria, es deficiente, salvo que así se comporte en la realidad el fenómeno de la deserción, cosa que es bajamente posible. Pero esa es otra muy buena estrategia, muy sencilla, porque se puede hacer inclusive a través del módulo web. Revisar las tasas de deserción, por cohorte anual, la tasa de graduación. Si ustedes encuentran que hay unas graduaciones disparatadas, que no se corresponden con la realidad, unos porcentajes muy bajos, muy altos o muy volátiles de periodo en periodo, ya pueden asumir que es necesario validar o verificar esa información. Entonces, en síntesis, para responderle a la doctora Melba, a través del mismo módulo SPA 10, de las salidas de información y a través de las dependencias o áreas que alimentan las tablas de datos que se registran en SPA 10. La doctora Lili Ardila pregunta cuál es el tiempo estipulado para este informe y para cada uno de los siguientes informes. Bueno, puntos suspensivos. Digamos que el tiempo para el primer producto está allí consignado, explícito en el convenio, igual para los demás productos. Para el primer producto se establecieron 2 meses, un tiempo que consideramos pues exageradamente alto. Nosotros tenemos la expectativa y la confianza de que lo que se está pidiendo en estos formatos no es nada ajeno a las dinámicas que ya adelantan las instituciones, y que por ende podríamos tener perfectamente primeros productos en unos 15, 20 días. ¿Cuál va a ser la mayor demora? Sin duda la mayor demora que por lo menos yo preveo, salvo que alguien más quiera participar en algún momento de las respuestas, la mayor demora que yo veo en la entrega de primer producto es tener muy maduros, muy claros los compromisos, las condiciones con la IES acompañante. Tener muy claro qué se va a transferir, en qué tiempos, con qué talento humano, cuánto me va a costar, cómo le voy a girar, con qué figura jurídica voy a utilizar. Creo que esa es la parte que puede tardar un poco más de tiempo. Entonces, allí hay algo adicional. Es muy importante para las instituciones apoyadas que empiecen a utilizar los servicios, el know-how, la expertise de las acompañantes. La sugerencia en general que tenemos es que diligencien conjuntamente con las acompañantes ese formato de primer producto. Es más, que ese formato de primer producto, ese formato de primer producto dado que contiene el plan de acción y los recursos, sea la directriz para enriquecer la formalización de los convenios entre las instituciones. Porque de hecho, pues en alguna medida, la institución acompañada le traslada al acompañante los requerimientos, las exigencias del Ministerio de Educación. Los demás términos, doctora Lili, precisos, están en cada una de las minutas de convenio. El último producto, el tercer producto, se debe entregar el 16 de noviembre, antes del 16 de noviembre, hacia esa fecha aproximadamente. Bien. Esa que tiene referencia es los plazos de ejecución serían los mismos contemplados. ¿Se ampliará el plazo de entrega y ejecución de los proyectos? Y FIB Espinal Tolima pregunta si se ampliará el plazo de entrega y ejecución de los proyectos. No, definitivamente estamos iniciando, no podemos estar pensando
en ampliar el plazo de entrega. No veo allí en la pregunta del ICIP algún argumento, alguna razón para ello. Sería interesante pues conocer cuál es el motivo que le impulsa a formular esa pregunta. Apenas estamos iniciando los convenios, pues tenemos la confianza de que con el apoyo de una IESPAR el tiempo de ejecución va a ser suficiente. Además, hay una ventaja en estos convenios y es que los objetos de transferencia son bastante concretos, son bastante específicos. Entonces, además, ICFIP Tolima comparte con nosotros la naturaleza pública y saben que por principio de anualidad y cortes de vigencia, el Ministerio de Educación también debe reportar ante Minhacienda, DNP, Contraloría, y las exigencias respecto de no generar reservas presupuestales, y dado que los recursos son de esta vigencia, pues son muy altas. De hecho, está prohibido actualmente desde la normativa presupuestal crear reservas. TENCO tiene un problema con la información que se tiene en SPA 10. La información que se tiene allí no corresponde a lo real de TENCO. Allí, ¿cómo se puede manejar? Ya con ello vamos a la verificación y validación de la información. Respecto, las instituciones que ya han identificado que la información en SPA 10 es deficiente, deben ir a la fuente de la información, a la fuente primaria. ¿Y cuál es la fuente primaria de información? Sus áreas de registro y control. Deben identificar, quizás sugiero colaborarle a esas áreas identificando qué semestres son los que tienen mal reporte y qué variables, fundamentalmente las tres que les he señalado, matriculados, primípados o primer curso y graduados, tienen deficiencias en el reporte. Es claro que los resultados de SPA 10 pues van a estar directamente relacionados con la calidad de carga de la información. Entonces es supremamente importante para atender el producto y los requerimientos del convenio que haya un mínimo de calidad en ese reporte. Otras variables que pueden dar cuenta de la calidad del reporte y que pueden mejorarse en la institución son las que tienen que ver con el registro de estudiantes apoyados por la institución, bien sea apoyos financieros, económicos, apoyos académicos como tutorías, nivelatorios, supletorios, refuerzos y otro tipo de apoyo. Son las tres categorías que maneja SPA 10. Es muy importante que ustedes, que las áreas, desde las áreas que están coordinando la ejecución de estos convenios, pues generen las reuniones, las conversaciones institucionales e incluso lleguen a plantear, ¿por qué no?, los procedimientos y responsabilidades para el efecto relacionados con ese reporte, ese registro de esos estudiantes que la institución beneficia en esos temas, en esos aspectos que les he comentado antes. Unipacífico pregunta, ¿ya elaboró el plan de acción e inició su ejecución con UNINCA? Unipacífico ya elaboró el plan de acción e inició su ejecución con UNINCA como acompañante, que incluye visitas con gastos de viaje cargados a los recursos del ministerio. ¿Se presentará algún problema? Inicialmente no, porque estamos presumiendo que esa programación de visitas es razonable en términos de costos, en términos de número de visitas, en términos de número de participantes en esas visitas. Pues nos esperamos unas grandes comitivas, unos grandes séquitos para hacer esa transferencia. Esperamos que lo que pacten o acuerden como viáticos sea medianamente razonable. En síntesis, nosotros desde el Ministerio, realmente el equipo de apoyo de la Universidad Central va a revisar muy minuciosamente esos productos, ese plan de visitas, y vamos a generar, estimamos en cuánto, en una semana, máximo una semana, un concepto y unos requerimientos de ajuste, si es del caso, al respecto. Esto es, lo vamos a revisar y vamos a generar un concepto formal sobre el tema. Esta pregunta me la voy a tomar. Dice, ¿cuánto llegarían las actas de inicio? Eso depende de la institución. Si la institución ya mandó el acta de inicio, pues esperamos a la firma del supervisor y le remitiremos el acta de inicio. Si estamos esperando algunas aprobaciones de las pólizas para enviarles el acta de inicio, el acta de inicio queda con
con la fecha de la póliza, de la aprobación de la póliza. Entonces esperamos que las fechas pues no se corran demasiado y pedimos celeridad a aquellas instituciones que no han entregado la póliza que por favor no la remitan, y para las IES públicas también esperamos que nos remitan el acta de inicio lo más pronto posible. Permítanme agregar algo. Tener o no tener en este momento fecha de acta de inicio y acta de inicio es claro que jurídicamente impide ejecutar un convenio. No obstante, nosotros podemos avanzar, llamémosle, en documentos de trabajo relacionados con ese primer producto. Y les pido entonces que no obstante no hayamos surtido esos trámites, pues no detengamos la dinámica y la elaboración de los documentos por ese motivo. Y pregunta que la firma del convenio está retrasada, pero pues tengo entendido que esa institución ya tiene firmado el acta de inicio, no se les ha remitido, pero ya tiene todos los documentos listos para que empiecen la ejecución. En particular, me acuerdo, ya pueden mandar primer producto si ya lo tienen listo. Ve, porque no sale. Bien, voy a sintetizar por requerimiento del Infotep San Andrés la respuesta que di para el caso de Uniinca. Pregunta que formulaba Uniinca, la doctora Marta Piña. La pregunta era: Unipacífico ya elaboró el plan de acción e inició su ejecución como acompañante. Ese acompañamiento incluye visitas con gastos de viaje. ¿Se presenta algún problema por haber presentado esa proyección de gastos de viaje? No, no se presenta ningún problema. Lo que pasa es que la sola presentación no implica que ya está aprobada y que pueden iniciar esas visitas de inmediato. Vamos a revisar ese producto y en menos de una semana les estamos enviando un concepto relacionado con ese programa de visitas que nos presentan. ¿Qué vamos a revisar? Que sean razonables los costos, que sean razonables que sea razonable el número de visitas, que sea propositivo la visita, que tenga un producto, un objetivo muy claro, muy concreto, que el número de personas y el perfil de las personas que realizan las visitas pues sea pertinente, conveniente, adecuado. Espero que comprendan que lo que buscamos allí pues es la mejor utilización, ya les decía yo, del recurso público para el efecto. Preguntan del área andina que para el desarrollo de una solución informática en el eje de alertas tempranas tienen un acompañamiento conceptual de una institución de educación superior. Sin embargo, para el desarrollo propiamente dicho, ¿es posible acudir a un outsourcing que permita cumplir con los tiempos? Sí, sí es posible. Para responder a la pregunta del doctor Reyes del área andina, sí es posible. Ahora, no está muy alineado con los términos de la convocatoria, dado que lo que esperamos es que sea una transferencia entre instituciones, no una transferencia entre instituciones y outsourcing o entidades privadas. O sea, debo hacer claro que se sale un poco del espíritu de la convocatoria. No obstante, como lo está planteando, todo el diseño conceptual lo aporta una institución de educación superior y ya el desarrollo, un tercero, eso lo hace viable. La pregunta es: la presentación de la doctora Diana fue muy clara, pero no alcanzamos a tomar nota. ¿Sería posible que ustedes nos hicieran un adendo explicativo?
No tenemos programado hacer ningún adendo a este chat, sin embargo, pues tienen la colaboración de la Universidad Central para que puedan realizar cualquier pregunta que tengan respecto de los formatos. Recordamos que el correo de la Universidad Central ya nos lo ya se lo vamos a digitar para que conozcan cuál es el correo. Igual para responder un poco la pregunta del doctor Pérez, las universidades que estén en Bogotá y deseen hacer una reunión con el equipo de la Universidad Central, estamos disponibles, cuadramos agenda y no tenemos ningún inconveniente. Igualmente para las universidades que no están en Bogotá, podemos hacer una reunión vía Skype previa a coordinar agendas para que podamos seguir detallando y afinando el primer producto en las inquietudes que tengan o la ayuda que requieran por parte del equipo de acompañamiento. Pregunta la señora Magda Reyes, ¿cómo podemos saber si hacemos parte de las instituciones que ya tiene su proceso de convenio, pólizas y demás firmado y al día? Bueno, esto ya lo debería saber cada institución, sin embargo, pues yo le puedo… si tienen alguna duda respecto de cómo van, pues este es el momento de que lo digan. No estoy segura de que… ¿De qué instituciones o qué institución tiene interés en saber el estado específico del proceso de su convenio? No, yo no lo tengo presente en este momento. Entonces, doctora Magda, la doctora Andrea Vallares, vía correo electrónico y el mismo correo de la Universidad Central, que todavía no lo veo, ellos le pueden responder específicamente cuál es el convenio de su interés. Todos los convenios ya están prácticamente surtiendo la etapa final del proceso de formalización y legalización. Algunos pueden tener alguno que otro inconveniente respecto de la póliza que se les devuelve porque no quedó bien emitida en alguno de los porcentajes o amparos que debían cubrirse o los tiempos de cubrimiento de ese amparo, la cobertura. Entonces hay situaciones bastante disímiles y pues con mucho gusto vía correo electrónico especificamos para el caso que sea de interés cuál es el estado del convenio. La doctora Lili Ardila nos pregunta en qué fecha, pero no tenemos claro qué quiere preguntar, en qué fecha qué. Quedamos pendientes de que la doctora Lili nos precisara su pregunta. Nos preguntaba en qué fecha, pero no tengo claro en qué fecha qué. Bueno, aquí nos pregunta, queremos asegurarnos que se tiene claro que además del doctor Salomón Micolta se debe compartir cualquier información con el doctor Marcelino Ruiz, profesional responsable de coordinar la fase operativa de la implementación del proyecto en relación con la universidad. Es importante que si ustedes van a cambiar el líder de proyecto, tengan una carta formal en la que nos avisan que la persona de contacto y los datos de contacto pues nos queden a nosotros, porque nosotros no tenemos cómo saber que ustedes cambiaron la persona, el líder del proyecto y pues por lo tanto no les están llegando los correos. Entonces sí es importante que formalicen ese cambio de líder de proyecto y actualicen la información de cada una de las instituciones.
Si el caso es que las dos personas van a liderar en aspectos diferentes la ejecución del convenio, ya tenemos ya tomamos nota de los datos y seguiremos emitiéndoles pues las comunicaciones. De todas maneras, les rogamos pues también mantener una comunicación entre ambos en caso de que nosotros omitamos escribirles a los dos. El señor Víctor Riascos pregunta, en el anexo 1 se menciona un acta con consejo superior o consejo académico. En una reunión de sensibilización en Unipacífico, UNINCA levantó un acta con los directivos en pleno más otros funcionarios. En este caso, ¿basta con esta acta? Sí, es válida esta acta que se levantó siempre y cuando la fecha del acta sea posterior a la fecha del acta de inicio. Para todas las instituciones es importante aclarar que en este punto la parte de sensibilización cambió un poco el perfil porque no debe ser ante directivos sino ante los funcionarios que más involucrados están directamente con el proyecto. Entonces, para los demás incluso es posible que esa acta ya con directivas se haga en la entrega de segundo producto. En esta primera es suficiente con funcionarios que están directamente implicados en el proyecto, en la formulación del proyecto. Bien, entonces respecto de la inquietud relacionada con el acta ante consejo superior o consejo académico o consejo directivo, si se trata de un establecimiento público de carácter con naturaleza de institución de educación superior, vamos a aclararles que lo que vamos a pedir en este primer producto sirve esa acta que se haya levantado incluso anterior al acta de inicio. Permítanme aclararles que lo que les vamos a pedir adicional es una acta, un documento que describa quién es, posterior al acta de inicio, el documento que les voy a especificar a continuación, una acta o descripción de las instancias que participaron en la formulación, en la construcción de ese plan de acción, que no es otra cosa que el primer producto. Eso es lo que les vamos a pedir. Ahora bien, quienes ya hayan presentado o no vayan a presentar el acta con la máxima instancia directiva de la institución, consejo directivo, consejo superior y la máxima instancia académica, consejo académico o equivalente, pueden presentarlo en el segundo producto. ¿Qué ventaja tiene presentarlo en el segundo producto? Que ya va a ser, van a presentar ante esas instancias un plan de acción ya con todos los ajustes, con la realimentación que nosotros podamos brindarle contra la entrega de ese primer producto. Esa es precisamente la razón por la cual el equipo de la Universidad Central les envió aproximadamente hace unos 15 días una aclaración en la que les decía que el alcance de ese anexo 1 era menor, se acotaba de hecho. Ahora, si ya presentaron, como en el caso que pregunta, si ya presentaron esa acta, es válida, es perfectamente válida, bien recibida está. Lo que les pedimos que tengan en cuenta es que muy posiblemente ese plan de acción va a tener una realimentación, unos ajustes del ministerio y va a ser pues muy importante para que ustedes tengan el aval institucional que posteriormente vuelvan a presentar ante esas instancias el plan de acción ajustado. Ese es todo el asunto.
Pregunta Giselle Martínez, ¿es posible contar con la presentación que se realizó durante el chat? Vamos a dejar la presentación pública para que ustedes puedan descargarla en sus aplicativos. Y también se les va a enviar a cada uno de los coordinadores. La grabación, sí. El video, la grabación va a quedar en el chat. Pregunta Lilia Ardila por la fecha en la que se plantea la reunión con la Universidad Central. Para dar respuesta a la pregunta de Lilia Ardila sobre la fecha en la que se planea la reunión con la Universidad Central, no solo para Lilia Ardila, sino para todos, a través del correo electrónico nos pueden enviar unas fechas posibles de reunión y nosotros también con la agenda y vamos cuadrando personalmente con cada institución la fecha posible de esta reunión para que sea de manera personalizada. La idea y durante todo el desarrollo del proyecto es muy importante que en las reuniones que se tengan de acompañamiento siempre participe tanto la IES acompañada como la IES acompañante, porque eso nos permite hacer un mejor seguimiento y hacer unos compromisos conjuntos entre acompañantes, acompañadas y la Universidad Central. Pregunta Infotep. Doctor Franco, no escuchamos cuál es el documento que hay que entregar posterior al acta de inicio. ¿Será posible que nos los escriban al chat? Gracias. El documento del cual venimos hablando y sobre el cual hay algunas inquietudes es un documento de socialización de la propuesta. Así está pactado en el de sensibilización y socialización. Así está pactado en el convenio y corresponde al anexo 1 de los formatos de primer producto. ¿Cuál es el tema con ese documento? El tema es que les hemos pedido que no es necesario, o les hemos informado a través de la central, que no es necesario que en este momento ese documento comprometa a las directivas, al Consejo Superior, directivo, académico. Si ya lo presentaron así, bienvenido. Pero en este momento, para ayudarles a agilizar la entrega del primer producto, lo único que les estamos pidiendo, como anexo 1, para cumplir ese requisito del convenio de un documento de sensibilización y socialización, que nos describan o que nos envíen un acta o una descripción de las instancias que se reunieron para formular el plan de acción. Eso es todo. Es decir, les facilitamos un poco la tarea de entrega del primer producto en este momento. La sensibilización y socialización ante el Consejo Superior y Directivo pueden hacerla posteriormente. ¿Cuándo es posteriormente? Con la entrega del segundo producto. Eso es todo. Respecto a la pregunta de la doctora Melvin Velázquez de la Universidad de Antioquia relacionada con las fechas de entrega de productos, le debemos mencionar que esas fechas varían, no hay una fecha única para los 18 convenios. No hay una fecha única porque dependen de la suscripción del acta de inicio. A partir de esa fecha empiezan a correr los tiempos que quedaron pactados en el convenio. Ahora bien, estamos seguros que estamos de sobra, con un margen supremamente amplio de tiempo para entregar ese primer producto. Pues, yo no sé, pues son 2 meses a partir de la fecha de acta de inicio y a lo sumo
si no está firmada aún, a lo sumo fue firmada hace una semana, entonces tenemos demasiado tiempo. Lo que esperamos es que entreguen de hecho ese producto en los próximos 15, 20 días, porque ya pues lo que nos interesa es agilizar el convenio y brindarles liquidez, hacerles un primer desembolso contra ese primer producto para que el proyecto pues tenga liquidez para facilitar la ejecución. Yo quiero insistir en un comentario que hice hace unos minutos y es el de trabajemos en la entrega de estos formatos y estemos listos para la fecha en la que esté ya pues perfeccionado, legalizado. Yo creo que ya son excepcionales las instituciones que no tienen a esta fecha registro presupuestal y acta de inicio. Incluso en esos casos que no tengan registro presupuestal o que no tengan acta de inicio, yo les pido que sigamos trabajando, incluso que nos envíen esos documentos, quizás no como producto para evitar pues las dificultades jurídicas, sí como un documento de trabajo, y nos envían el documento de trabajo, les formulamos los ajustes y vamos adelantando labores. Posteriormente ya nos envían formalmente el primer producto dentro de los términos de ejecución del convenio, los cuales se cuentan a partir del acta de inicio, el registro presupuestal, de la aprobación de las pólizas. Repito, es muy importante que prioricemos las conversaciones entre institución acompañante acompañada y que concretemos los términos del acompañamiento y de la transferencia en los formatos de primer producto. Pregunta Marvel Gravini. ¿Las IES acompañantes pueden acompañar esta fase de sensibilización de manera virtual? ¿Se validarán todas las actas de acompañamiento que se hagan de forma virtual, teniendo en cuenta que existen etapas que implican presencial, más otras pueden ser virtuales? Sí, sí son válidas los acompañamientos, incluso en la fase de sensibilización de manera virtual. De hecho, hacemos un especial llamado pues, a utilizar estos medios por su agilidad, pues obviamente por tema de costos, para las diversas etapas, no solamente para la sensibilización, sino para diversas etapas de la ejecución del convenio. Espero que sea claro que el tipo de reuniones obedecerá al acuerdo entre institución acompañante acompañada y el objetivo que se pretenda despejar o conseguir con la respectiva reunión. Bien, un minuto más, vamos a esperar si hay alguna pregunta adicional. Reiteramos pues que el equipo del Ministerio, el equipo de la Universidad Central está absolutamente dispuesto para seguir conversando sobre temas que generen dudas o inquietudes, para buscar pues alternativas de solución. Ya les hemos compartido nuestros correos. Al correo electrónico, al menos de los coordinadores de proyectos, ya les fue enviada la presentación que hizo la doctora Diana Guerra sobre los formatos de primer producto. El chat queda disponible y abierto al público para que ustedes pues revisen al menos las inquietudes. La grabación de las respuestas que se han brindado también se les va a compartir. Y pues la conversación no culmina en este momento. Les agradecemos a todos su participación y pues espero que sigamos renovando
ese compromiso, esa actitud de compartir los saberes, las experiencias entre nuestras instituciones, recordando. Nunca está de más recordar que estos esfuerzos van dirigidos a la población estudiantil más vulnerable, pues, de nuestro subsistema de educación superior. Muchas gracias a todos los participantes. Una feliz tarde. Hay una pregunta adicional por Alfonso Pérez Gama. Los convenios que aún no han sido perfeccionados, formalizados, ¿cómo pueden ustedes colaborar para solucionar sus dificultades? En extratiempo vamos a dar algunos comentarios respecto de la pregunta, la inquietud del profesor Pérez Gama. Él pregunta, entiendo que hace referencia, que alude a los convenios no MEN IES apoyada, sino convenios acompañante-acompañado. Él dice que cómo podemos colaborar desde el ministerio. Nosotros podemos colaborar y venimos colaborando, pues mediando, procurando acercarlos temáticamente, incluso financieramente, brindando opciones de contratación. No tenemos mayor margen presupuestal. En realidad, quienes toman la decisión final son las mismas instituciones. Es muy importante pues que adelanten esos diálogos entre instituciones con la mayor cordialidad, el mayor sentido de lo público, propositivo. Me ofrezco personalmente a mediar cualquier conversación al respecto. Si alguna dificultad persiste, no obstante, adelanten esas conversaciones iniciales entre las instituciones, y pues estaré muy atento, doctor Pérez, si presenta algún caso específico para procurar mediar en la situación particular.